Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Me encuentro en el patio de armas de lo que era antiguamente el castillo. Los defensores españoles, traicionados por Sebastiano de San Giuseppe, fueron atados en toda esta pradera en grupos de 20 y ajusticiados uno a uno delante de la presencia y ante el horror de sus compañeros. Hoy en día todavía, en los días de tormenta, en los días en que llueve mucho o bien hay un temporal, se pueden encontrar pequeños restos óseos pertenecientes todavía a algunos de los cuerpos que están enterrados por doquier. Un poco más atrás mío está la colina de las cabezas cortadas. Buenas noches, 1:09 y a la colina de las cabezas cortadas nos encaminamos. Esta noche es de aventura y de descubrimiento de un lugar siniestro, un lugar agreste, un lugar casi desconocido y que está en el corazón de la vieja Europa de alguna forma. En las costas inhóspitas de Irlanda, testimonio de algo terrible que ocurrió. La voz que escuchabais es la del psiquiatra José Miguel Gaona, bien conocido por parte de todo este equipo. Una vez más, un hombre de ciencia y de pensamiento decidió ir un paso más allá e investigar, en solitario. Escuchabais el viento, ¿verdad? Dicen que es un lugar gris y donde algunas noches los lamentos de la tragedia regresan. José Miguel, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Esta historia empieza un poco antes y de una forma maravillosa y fantástica, y como empiezan, yo creo que las investigaciones más apasionantes, casi por sorpresa, leyendo un libro. Efectivamente, dado que estoy terminando un libro sobre las experiencias cercanas a la muerte, revisando uno de las tantas obras de Raymond Moody, me encuentro con un caso que él mismo relata al principio de uno de sus tomos, pues un tanto curioso. Habla de un chico norteamericano que dice ser o haber vivido una vida anterior, comienza a explicar que, hacia 1500 y pico, su otro yo, por así decirlo, estuvo en el Fuerte del Oro en Irlanda, que él era un cura y que sobrevivió inicialmente a una matanza para finalmente acabar siendo masacrado. Y cuenta una serie de detalles muy curiosos respecto a un anillo, respecto a la muerte que sufrió, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, con ese nombre tan atractivo de Fuerte del Oro, comienza la investigación. Fuerte del Oro, un nombre evidentemente bien sonoro que se esconde y esconde en sí mismo toda una historia trágica. José Miguel ha traído material y algunas cosas que, sin haber estado allí, sin haberlas palpado, sin haberlas tocado, impresionan de verdad. Hay una especie de monolito o de recuerdo a unas cabezas cortadas. En mitad de aquel viento, con grandes esfuerzos para poder grabar el audio, José Miguel lo contaba así. Uno a uno, los soldados españoles eran decapitados ante el horror de sus compañeros. Los cuerpos se apilaban a pocos metros de donde estoy y las cabezas, por el contrario, se traían justamente al promontorio que tengo aquí detrás. 600 y pico cabezas, justamente en esta zona donde me encuentro, de soldados españoles decapitados, fueron enterradas separados de sus cuerpos. ¿Por qué se hacía esto? Un monolito, una estatua gris como el entorno, como el ambiente. Buscando el Fuerte del Oro, te pones a investigar, te marchas a Irlanda, encuentras cosas que no esperabas. Así es. Este lugar, el Fuerte del Oro, también llamado Dún an Oir en gaélico, se encuentra en la península de Dingle. A muchos quizá no les diga absolutamente nada sobre la península de Dingle. Para que algunos puedan también hacerse una idea, es una de las 20 zonas más bellas del mundo, según el National Geographic. Allí se rodaron películas, por ejemplo, como La hija de Ryan. Y para los españoles medievales es un sitio realmente interesante. Había marineros que recalaban en dicha península y es muy curioso porque es quizá el único sitio, es un pueblo de 1000 y pico habitantes al suroeste de Irlanda, cuyo patrón, la iglesia, está dedicada a Santiago de Compostela, St. James.
mientras que, como todos saben, San Patricio, sin embargo, es el patrono del resto de Irlanda. No solamente eso, sino que las personas tienen una tez más oscura, los cabellos también más oscuros, es decir, hay un factor genético importante que se quedó allí, e incluso en esa zona, dentro del propio idioma gaélico, han integrado palabras como rasach en gaélico quiere decir resaca, me refiero a la marina, y es muy curioso también porque muchas de las calles son estrechas y con balconadas de tipo español. Con ese aire, con ese viento, con esos acantilados, con esa escasísima población, José Miguel, vas en busca de pistas, de datos de ese muchacho que ha vivido otra vida. E imagino que en tu cuaderno de campo ya llevabas ya algunos comprobantes de la pista a continuar. Sabías ya que ibas en busca de una de las masacres, yo creo que menos conocidas a nivel popular, pero más terroríficas que se han dado en la vieja Europa. Tan terroríficas que al día de hoy todavía hay una leyenda en toda esa zona y a los niños se les amenaza con que uno de los interventores, ahora hablaremos de ello, Sir Walter Raleigh, se les amenaza a los niños diciendo que va a venir el coco, si se portan mal, el coco de Raleigh, porque justamente en toda la memoria histórica, en todas las personas de esta zona de Irlanda, aquella matanza tuvo un impacto brutal. Vamos a recorrer un poco la historia. En ese lugar que de alguna forma tú redescubres con uno de tantos testimonios de los libros de Raymond Moody de personas que han vivido experiencias límite, recuerden el detalle, creo que es importante. Ese muchacho americano, has dicho, pensaba que había sido en otra vida un sacerdote. Efectivamente. En aquel lugar. Objetivamente, la historia y los datos que nos dicen de esa masacre. Tiene un nombre la masacre. Efectivamente, la masacre, si aplicamos el nombre anglosajón de Smerwick, o la masacre de Dún-an-Oir. Está en una bahía, en la bahía de Smerwick. Imaginemos por un momento que estamos a finales del siglo XVI, estamos en guerra. España es una de las grandes potencias, junto con Inglaterra y con Francia, y Felipe II quiere apoyar a los patriotas irlandeses en su lucha contra la reina Isabel, es decir, contra el protestantismo y contra, evidentemente, los anglosajones. Hay diversas rebeliones en esos años, y uno de las mayores cabezas visibles de estas rebeliones, James Maurice Fitzgerald, viene por España, va por Italia, se entrevista con Gregorio XIII y ocurre una cosa muy importante 10 años antes de esta masacre. La reina Isabel, es excomulgada. Hoy en día quizá no se le da mucha importancia, pero en aquel entonces el poder de los reyes venía directamente de Dios y por lo tanto a la reina Isabel se la desproveía totalmente de autoridad divina. Y eso es una excusa fantástica y también utilizable desde el punto de vista político para apoyar cualquier rebelión justamente contra esta reina, evidentemente rebelde, ¿no? Unos acantilados, hemos dicho, pronunciados, un paraje que se describe casi de forma sonora solamente con el viento, lo estamos imaginando, esas olas que azotan esas paredes y que a veces traen huesos. Por cierto, me contabas, José Miguel, que hace bien poco habían llegado cráneos a la playa, cráneos de aquella masacre. Sí. Es algo relativamente frecuente, aunque pueda parecer mentira. Si entramos en los detalles de la masacre, podremos entender, evidentemente, cómo ocurrió. En 1580, en septiembre, sale un barco de Santander, va hacia el Ferrol, y allí toma y embarcan más de 600 soldados españoles. En las crónicas que he podido encontrar en archivos muy antiguos en toda esta zona de Irlanda, aparece que los soldados españoles que fueron allí no eran especialmente de la mejor categoría, ya que los empleábamos en América en aquella época. Eran soldados habitualmente rebeldes que se encontraban bajo castigo, etcétera, etcétera. Bueno, son embarcados y son llevados a este fuerte, al fuerte del Oro, en septiembre, el 10 de septiembre. Una vez que llegan al fuerte, son 600 y pico, comienzan a unirse a ellos fuerzas irlandesas y además es importante subrayar que estos soldados llevan víveres para más de 4.000 soldados, con los que piensan unirse en Irlanda, evidentemente, para avanzar contra los ingleses. Sin embargo, están al mando, desgraciadamente, y ahora veremos el porqué, de un italiano, natural de Bolonia, que es Sebastiano di San Giuseppe. Este italiano decide, en vez de avanzar, quedarse en el fuerte y fortificar toda la zona.
Sin embargo, la gran red de espías que tenían los ingleses, entre otras cosas dirigidos por el conde de Grey, un tipo bastante sanguinario, ahora veremos también sus antecedentes, conocen de este desembarco y comienzan de alguna manera a rodearlo poco a poco. En tan solo 4 semanas el fuerte se encuentra rodeado por mar y por tierra y empieza el bombardeo. Durante este bombardeo mueren unos cuantos españoles. Sin embargo, gracias al valor de muchos de ellos, insisten en no rendirse. Pero hay que este capitán italiano, de alguna manera, sale del fuerte, se entrevista con la mano derecha del conde de Grey, que era Sir Walter Raleigh, y comienzan a negociar una rendición, así de sencillo, prácticamente sin haber pegado un tiro. A las 48 horas, dos otros personajes, que ahí tienen una gran relación y es muy bonito con el tema de lo de Raymond Moody, un lazo muy interesante, un cura español y otro irlandés se unen para hacer de traductores entre italiano, este capitán italiano, y Sir Walter Raleigh. Bueno, una vez que los sacerdotes observan que el capitán italiano se va a rendir, comienzan a tergiversar la traducción, pero con tan mala fortuna que obviamente al final tanto el inglés como el capitán italiano se dan cuenta de que están saboteando la rendición, cosa que le viene en principio mal a los dos. Cuenta la historia, y hay unos poemas irlandeses preciosos, que ambos sacerdotes vuelven al fuerte encadenados y que son inmediatamente crucificados en la puerta del fuerte. Sus huesos son rotos con el martillo de un herrero, y mientras sus huesos son rotos y son, evidentemente, entran en una tremenda agonía, gritan todo lo que pueden a los soldados españoles que están dentro del fuerte: vuestro capitán os está traicionando. Por lo tanto, tenemos ya ahí un personaje fundamental, ese religioso, ese sacerdote del Fuerte del Oro que realmente existió y que muy poca gente, imagino que algunos historiadores, conocía, exceptuando a estudiosos concretos de la historia de Irlanda. Y después de esta especie de crucifixión en vivo y de rotura de huesos, de crucifixarium de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Hay una rebelión interna. Y hay otro hecho muy bonito que he logrado averiguar en este viaje, recopilando documentación. Si buscamos en Internet prácticamente se encuentra muy poco de ello. Pero he llegado a conocer el nombre de uno de los capitanes. Está un tanto discutido si es español, italiano o quizá de un origen y nacionalizado de otro, pero es de Hércules Pisano. Este capitán se rebela contra el italiano e intenta asesinarle, justamente para no rendirse. Sin embargo, al final, la suerte del destacamento de españoles será terrible y esquiva, ¿no? Acabarán siendo ellos las cabezas cortadas. Terrible y esquiva. El capitán Sebastiano de San Giuseppe decide rendir el fuerte, deja entrar a parte de las tropas inglesas que habían rodeado al fuerte, a pesar de tener víveres para haber aguantado allí mucho tiempo más. Y hay otro poema también que relata cómo los españoles, cabizbajos y atados, comienzan a salir del fuerte entregando sus armas. Inmediatamente después son agrupados en círculos de aproximadamente 20 personas y maniatados en lo que es una especie de pradera de unos 100 metros aproximadamente que existe a pocos metros del mar. Y allí, ante el horror de sus compañeros, empiezan a ser degollados uno a uno. Así, además de los 600 españoles, había unos 100 y pico irlandeses, mujeres y niños, que son también degollados. Sus cabezas son cortadas y apiladas en una inmensa pira que es aproximadamente de más de 10 metros de alto. Ahora vamos tejiendo entre todos el mapa mental de por qué la colina de las cabezas cortadas. El lugar de la investigación de José Miguel Gaona y el lugar además donde, al parecer, según cuenta la historia, luego ocurren cosas. Incluso historiadores, antropólogos hablan de lugar maldito hoy para la gente de allí, para la poca gente que se acerca allí. Por cierto, José Miguel, tú te lo preguntabas en el lugar de los hechos, con ese viento, con ese acantilado presente, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué separar la cabeza del cuerpo y enterrarlo? Era un signo del vencedor, en el que estaba incluida también la humillación. El tener la cabeza era el máximo trofeo.
Por ejemplo, el propio héroe irlandés que me he referido antes, Fitzgerald, herido mortalmente pocos meses antes justamente de esta masacre, cuando todavía estaba vivo, pidió a sus ayudantes que le cortasen la cabeza para poderla ocultar y que los ingleses no se hiciesen con ella. Es decir, podemos ver con este tipo de detalles a nivel psicológico cómo se las gastaban en aquel entonces. José Miguel, a día de hoy y desde entonces, varios cientos de años ya, el lugar ha quedado marcado. Efectivamente, 430 años después, el lugar está marcado, pero al día de hoy también no podemos dejar de lado qué hicieron con los cuerpos. Al lado del fuerte hay un acantilado con una pequeña playa. Los cuerpos fueron arrojados uno a uno ahí, de manera que a lo largo de esos 2 días que duró la masacre, en el que quizá ni en la peor de las pesadillas podemos imaginar qué pudo ocurrir entre aquellos soldados que ya llevaban semanas y meses juntos, que se conocían entre ellos y que veían cómo sus compañeros eran ejecutados a pocos metros, siguiendo una fila india, atados uno contra otro. Los cuerpos fueron arrojados a este acantilado y con la marea iban apareciendo habitualmente en otra playa, en la propia bahía de Smerwick, a 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, donde los lugareños, piadosos y católicos, los enterraban en las dunas. Por este motivo, al día de hoy todavía, cuando se da una tormenta, como ha ocurrido incluso cuando me encontraba allí mismo, pero hace pocos meses encontraron 2 cráneos. Es decir, no es algo extraño todavía seguir encontrando huesos. Están diseminados prácticamente por doquier. Cráneos con 430 años que vuelven como gritando su vieja historia. Algunos historiadores que has podido entrevistar, como Pat Nelligan y personas del entorno, te contaban a viva voz, José Miguel, que hoy, todavía hoy, allí pasan cosas. Aquello está latente de alguna forma. Sí. Hablaban de ciertos fenómenos, de lamentos. ¿Qué has podido recoger? Bueno, hemos encontrado, por ejemplo, en las mismas viviendas, que la más cercana se encuentra a quizá 500 metros, una zona muy solitaria. Hay muy pocas personas que viven, es muy agreste, la naturaleza es tremendamente hostil, está castigada de continuo por las tormentas del Atlántico. Las personas no quieren hablar excesivamente de aquello que sucedió. Es una zona tremendamente maldita. Se dan fenómenos en muchas personas que te cuentan de apariciones, de sonidos, de ruidos, quizá confusión o no con el ulular del viento y del mar, pero lo cierto es que cuando estás allí y vas pisando la zona donde se ejecutó a tantas personas y te encuentras literalmente sobre esas cabezas, da la impresión al menos que puede pasar absolutamente de todo. La colina de las cabezas cortadas, nuestro primer objetivo esta noche en la que intentamos trazar un nexo, se ha hablado mucho de esta historia, entre la muerte trágica de un grupo en una batalla, en una guerra, en una emboscada, en una traición, y luego fenómenos que al parecer ocurren. Y veremos que hay un patrón absolutamente similar. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Bueno, impresionante esta historia contada por José Miguel Gaona y muy sobre todo, además, exactamente. Y hablábamos antes allá afuera de cómo la globalización hace que casi todo el mundo sepa las mismas cosas o haya un acceso muy rápido a la información. Qué bueno que todavía siguen existiendo historias no tan conocidas, muy dejadas en los libros de los especialistas. Y cuando uno va allí, descubre un abanico impresionante que es prácticamente virgen. Pero hay otras batallas que vamos a recorrer, otros sucesos, incluso en España, y creo que tenemos sorpresas increíbles, donde parece que eso quedó ahí. Y si no es en España, por lo menos con soldados españoles. También, como en este caso. Vamos a abrir líneas de contacto, porque creo que hay mucha gente que incluso en este país nos puede dar datos, y también si alguno conoce este lugar de Smerwick, la masacre de Smerwick, donde ha estado el psiquiatra José Miguel Gaona. Líneas de contacto abiertas, Iker 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, www.cadenaser.com, y si nos queréis mandar un mail para explicarnos pues más palabras, vuestras opiniones, vuestras cuestiones, milenio3 con número @cadenaser.com. Esta noche no tenemos encuesta. Ha tenido una serie de problemas Guillermo León, le mandamos un beso desde aquí. No ha sido nada grave, pero no hay encuesta. Pero bueno, por lo que la gente nos dice, esto no conocían absolutamente nada del sitio, de la batalla, del lugar, y les está resultando muy impactante. Nos gusta que eso ocurra.
Estamos todos, Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero, con esa banda sonora tan inquietante, ¿verdad? Los primeros datos que enviaba José Miguel Gaona, a veces pasan esas cosas, y es parte del misterio. Yo estaba en el despacho, la coincidencia hizo que sonase esa música justo viendo estas fotografías de José Miguel Gaona, y ya ha quedado hilado para siempre esos sonidos, esas voces con esta historia. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. No hay que pensar que las historias de batallas y luego los misterios nos quedan muy lejos, ¿verdad? Luego vamos a contar algo increíble. Pues sí, porque como muy bien decía Carmen, las tropas españolas han combatido en campos de batalla de muchos lugares del mundo, pero no solamente en la época de Felipe II, sino también en tiempos muy recientes. Y en un lugar muy lejano aquí, cerca de Smolensk, hay una historia curiosa que contar. 1:30. Estamos en Milenio 3 en la cadena Ser. Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Recién llegado de Santiago de Compostela. Oye, parece que Santiago te persigue de alguna forma también, ¿eh? Aparece en todas las últimas historias que estamos contando. Sí, yo persigo a Santiago también. Bueno, no es extraño tampoco que en ese lugar de Irlanda al que ha estado hace poco José Miguel Gaona haya ese culto, digamos, a Santiago. Al fin y al cabo, el lugar en cuestión es casi un Finisterrae propio de Irlanda. Era la puerta para ir a Santiago. Efectivamente, y muchos embarcaban allí para hacer el camino y desembarcar en Noia o en Finisterre y llegar hasta la tumba del apóstol. Pero bueno, en cualquier caso, esta noche yo creo que tenemos una doble tarea. No solamente hablar de un lugar, en fin, con tradición fantasmal, donde siguen ocurriendo cosas o se escuchan ecos extraños, sino también hablar de la reencarnación, porque al fin y al cabo toda esta historia arranca con ese muchacho de Estados Unidos que cree ser la reencarnación de uno de los sacerdotes que José Miguel Gaona ha descubierto que fueron allí crucificados, ¿no? Y lo más interesante, Javier, es que muy probablemente este chico americano no tuvo acceso a esta información, con lo cual no pudo comprobar que es muy especializado. Luego ¿no? Yo comprobé. Claro. Y hay un acontecimiento además muy curioso. Cuando me entrevisto con Pat Nelligan en Irlanda, me mira y se queda asombrado y me dice, es que justamente ayer he recibido todos estos documentos del Fuerte del Oro. Bueno, ¿aún crees en la casualidad, José Miguel? Bueno, 24 horas antes, un señor de 60 y tantos años que se encuentra prácticamente retirado y que estudia muchos temas, había recibido 24 horas antes los documentos sin saber que yo iba a visitarle. Yo a veces se lo digo a Javier, y te asombra todavía, es decir, estoy seguro que algo te estaba ayudando en esa investigación. Claro. Absolutamente desconocida y que algo se confabula no sé dónde para que el investigador, sobre todo el investigador que va por algo que es desconocido. De hecho, estaba un que poco va a tumba mosca, abierta. Pat Nelligan. ¿Se ha enterado de algo? ¿Que yo he recibido estos documentos o algo? Dije, no, si yo acabo de llegar de España. Hay más sincronicidades, fíjate, que son muy curiosas. Sincronicidades ya de carácter más histórico, ¿no? Esta historia que cuenta Raymond Moody, de este muchacho en Estados Unidos, que, en fin, se siente la reencarnación de un personaje irlandés, resuena mucho a la gran historia de reencarnación conocida en los Estados Unidos, muy popular allá, menos conocida en España, que es la historia de Bridey Murphy. La historia de Bridey Murphy, que también la conoce por supuesto Raymond Moody, es la historia de una ama de casa que falleció hace unos años, Virginia Tighe, que en un momento determinado es sometida a regresión hipnótica y bajo ese estado de regresión hipnótica comienza a recordar detalles muy precisos de una vida anterior en la que se llamaba Bridey Murphy. Bridey Murphy fue una muchacha que nace a finales del siglo XVIII y su vida transcurre a lo largo del siglo XIX, que vive muy cerca de este lugar que hoy, esta noche, nos ocupa, que es Cork, digamos como gran ciudad, está a unos 140 kilómetros más o menos, o 150 del lugar. Y aquello, bueno, dio lugar a un bestseller que se llamaba En busca de Bridey Murphy, In Search of Bridey Murphy, de un psiquiatra también que se ocupó del tema, Morey Bernstein. Y fíjate qué curioso, fue tan polémico ese bestseller en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado, que la prensa norteamericana envió legiones de periodistas a confirmar cada uno de los detalles de ese tema. Al final la desestimaron porque la mayoría de los datos vitales no coincidían, no encontraron la partida de nacimiento de la tal Bridey Murphy, ni detalles del marido, que daba pelos y señales, vamos, de su marido, de su nombre, de su profesión, de la casa donde vivían. No pudieron confirmar nada de aquello. Pero aún hoy planea la duda, porque
fueron tantos los detalles de la vida cotidiana de la Irlanda del siglo XIX, no accesibles a esa mujer en una época en la que no existía Google y lo único que leía aquella buena señora eran las selecciones del Reader's Digest, que sigue quedando ese pozo de duda. 1:34. José Miguel, ¿puedes describir ese monolito? Porque además tiene la grisura y las caras, apenas esbozadas, tienen tal impresión de desconcierto, de estar casi vagando entre el más allá y el más acá. Es como los misterios del arte, ¿no? Parece un trazo simplemente, pero expresa muchas cosas. Y en ese lugar tan alejado, tan agreste y bello, pero a la vez como tan triste y desolado, impresiona. Cuéntales a las personas que nos escuchan cómo es ese recuerdo de las cabezas cortadas. Imaginemos que llegamos a través de una carretera, de un cruce de carreteras estrechísimo, cerca de unos acantilados en el cual apenas hay visión. Todo está verde por doquier, hay unos cuantos corderos, la lluvia te está acechando, no hay nadie a quien preguntar dónde está el monolito, te vas guiando entre un GPS, entre el mapa que tienes por ahí, todo está indicado en gaélico, con lo cual no coincide con el mapa, que obviamente lo tienes en inglés, y finalmente llegas a una gran explanada donde, justamente, igual que la música que estamos escuchando, ves un gran monolito negro, de granito negro, de más de 3 metros de altura, en medio de la nada, de lo verde. En el monolito están grabadas en sobrerrelieve 12 cabezas, encabezadas, nunca mejor dicho, por una en la parte superior que nos mira de frente. Y es muy curioso, porque las 12 cabezas, parece que el propio autor, que las ha esculpido, ha tenido que ver la expresión, nunca mejor dicho, sin alma, sin vida, sin ningún soplo de nada humano, porque la expresión que tiene cada una de esas cabezas se corresponde con la de un decapitado. Y esas 12 cabezas emergen como si fuese una llama hacia el cielo, con esa forma del monolito, tiene una forma de llama, con una parte más estrecha en la parte superior, y debajo están enterradas las cabezas. ¿Por qué 12? ¿Se sabe algo? ¿Hay alguna simbología? ¿Por qué se eligieron 12? ¿Es representación de la masacre de más cientos y pico que hay ahí abajo? ¿O se eligió 12 por algo que podamos entender? Se eligieron 12 cabezas porque representan de alguna manera el tiempo que estuvieron allí encerrados, el tiempo en cuanto a semanas y en cuanto a días, pero realmente las 12, de alguna manera, representan en la parte superior al capitán al que me he referido, a Hércules Pisano, y a 11 de sus soldados. Hay diversas teorías, pero también hice esa misma pregunta del por qué se encontraban estas 12 cabezas. ¿Y qué te contaron las personas? Primero porque no hay muchas, porque estamos viendo, digamos, el arquetipo del lugar agreste y gaélico. ¿Qué te contaron en cuanto a los fenómenos? Tú decías que podían ser más o menos explicables. ¿Coincidían en algún tipo de fenómeno los testimonios? ¿Hablaban más o menos de lo mismo? Sobre todo voces, lamentos, cosa que, como he dicho, es fácilmente imaginable si uno se encuentra en ese entorno. Se confunde muchas veces el viento con sonidos, con lamentos. Te encuentras solo en una pradera que está impregnada de sangre de más de 600 personas, sabiendo que debajo tuyo es un verdadero cementerio, ¿no?, de tantas y tantas personas, pero que además que han muerto con un sufrimiento inimaginable. Entrevisté a una pareja que vivía relativamente cercana, en una casa realmente preciosa al borde del acantilado, y no querían ciertamente contar mucho. Quizá ese tipo de cosas me pasó también en su día en los alrededores, por ejemplo, de Dachau, que los vecinos no querían contar. Imagino que también el tema inmobiliario de depreciación no acompaña favorablemente a este tipo de factores, ¿no? Pero es un tema tabú. Las personas allí son muy creyentes. Por ejemplo, estos cráneos que encontraron hace pocos meses, creía yo, de una manera un poco inocente, que los habrían llevado a un museo o tal. No. Les dieron sepultura con una ceremonia religiosa en tierra firme, ¿no? Porque a medida que iban apareciendo los cuerpos decapitados y descompuestos a lo largo de los días y semanas posteriores, en aquel entonces, en 1580, los lugareños, los pescadores, los enterraban, pero en las dunas de arena, que esto es una zona de dunas muy grande, lo que explica hoy en día el por qué, cuando hay una tempestad,
afloran nuevamente los restos óseos. Bueno, el gran Jung decía que lo de entrar al cuerpo y darle sepultura, e incluso hacerle honores, es un soldado, era básico, ¿no? Él contaba su tormento en su casa de Bollingen cuando le aparecieron una serie de figuras. Jung lo contó sin ningún rubor. Así es. Una serie de figuras encapuchadas se le aparecían en el exterior, y una de las noches incluso llega a abrir la ventana y ve varias de estas figuras vagando. Y entonces empieza a indagar hasta que encuentra los restos óseos de un soldado de la época pretérita napoleónica, y lo que hace Jung en solitario es lanzar varios tiros al aire, varias salvas de alguna forma militares, y darle sepultura como merece. En ese mismo instante los fenómenos desaparecieron, ¿no? Se marcharon para siempre. ¿Crees, José Miguel, como psiquiatra, que puede quedar algo en los lugares donde ha habido una tragedia condensada de tal magnitud? Será sugestión o no, pero las noches que pasé allí no pude apenas pegar ojo y me encontraba preso de una gran inquietud. Evidentemente, al ir ahondando en lo que era la tragedia y adquirir nuevos detalles, conocer nombres de personas, empezar a ponerle caras, ¿no?, a los involucrados en toda esta tremenda masacre, la tragedia se hace mucho más cercana. Justamente hoy he recibido un correo de este profesor de historia de Pat Nelligan, con el que le propuse hace pocos días hacer una ceremonia en los próximos meses, llevando tierra española y esparciéndola por ahí, ¿no? Porque me parece extremadamente cruel. Un par de cosas. Por un lado, que estas personas, que han sido compatriotas, y quizá algunos de los oyentes hayan sido incluso sus ancestros, puedan ser olvidados de una manera tan ignominiosa. Y en segundo lugar, murieron muy lejos de España, en un sitio tan tremendamente hostil para ellos en cuanto a clima, en cuanto a cultura también, ¿no? Que el trauma tuvo que haber sido aún mayor todavía. Hay una serie de grabaciones, un nuevo experimento buscando psicofonías, buscando voces extrañas. Todavía estamos cribando ese enorme material. De nuevo, José Miguel, iremos dando información, 24 horas de grabaciones en diferentes puntos en la Colina de las Cabezas. Sí, para los amigos de lo misterioso, y dado que ya saben que soy aficionado, en este caso, a grandes masacres, y si encontramos algo que sea realmente algo significativo, pues pusimos 2 grabadoras en la colina donde ocurrieron las decapitaciones, y es el mismo lugar donde los cuerpos además fueron arrojados al mar, y la otra donde se guardaron y se enterraron las cabezas. Pues estaremos muy atentos. Empieza prácticamente ya la operación de búsqueda, ¿no?, de elementos del Fuerte del Oro, azotado constantemente por ese viento, hay que tenerlo en cuenta, rompiendo casi las rocas, pero... Y además, aprovechando que tenemos a José Miguel aquí, que está estudiando estos fenómenos, no hay que olvidar, Javier, Santi, Carmen, que toda esta mecha la inicia un testimonio de esos que a veces son tan despreciados, entre comillas, de alguien que dice que ha sido el sacerdote, y luego va el sacerdote y sí que existe, y además tiene un papel primordial, crucificado, repetimos, y el muchacho que testimoniaba a Raymond Moody daba algún dato más interesante para poder correlacionarlo con lo que sabemos de la historia de este cura. Bueno, el dato que daba es que este sacerdote, en el cual él se veía reencarnado de alguna manera, había jugado un papel importante en la masacre de Smerwick, cosa que confirmé, porque podría haber sido uno más sencillamente de los 600 y pico españoles u 800 contando a los irlandeses que se habían refugiado. Pero el chico americano, que no había ahondado prácticamente en esta historia, tenía toda la razón, y no existe información disponible al respecto en Internet. Es decir, este detalle no es fácilmente. Él aporta otro detalle, o Raymond Moody, en palabras de su estudiado, que tenía un anillo propio de sacerdote, cosa que evidentemente ya no pude corroborar, ¿no? A pesar, estuve en el museo viendo montones de piezas, de cosas que se habían rescatado de lo que es la planicie, etcétera. Pero claro, imaginemos que un anillo, en aquel entonces además habría sido pasto de la vileza, ¿no?, de los ejecutores que le habían quitado y desarrapado constantemente a todos los muertos. Solo faltaría, me lo estoy imaginando, que una de estas noches, entre el oleaje, aparezca un anillo de un sacerdote. Santi, nos prometías algo que tiene que ver con españoles, Carmen también,
historias que nos pueden parecer lejanas, españoles, compatriotas nuestros, acabando de esta forma. Historias que tienen que ver con la División Azul, si no me equivoco. Pues sí, señor, en la Segunda Guerra Mundial. Y todo viene a raíz de un concepto curioso que he aprendido en estos días, que es el de los arqueólogos negros. ¿Tú sabes lo que son los arqueólogos negros? Lo desconozco por Pues completo. yo tampoco lo sabía. Y resulta que es algo que a día de hoy, sobre todo en Rusia y en algunos países de la antigua Unión Soviética, está siendo pues una afición de alguna forma muy popular, que son jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a hacer excavaciones en antiguos campos de batalla o lugares con mucha relevancia dentro de la Segunda Guerra Mundial, para buscar pues desde uniformes, armas antiguas, restos de todo tipo, condecoraciones, para engrosar algunos, los digamos más altruistas, sus colecciones particulares, y otros para venderlos en el mercado de memorabilia militar, que es muy pujante y que tiene una salida importante. Pues hay un lugar que se llama el Pantano de Bor, que está a 30 kilómetros al este de Novgorod, que en principio era un lugar muy frecuentado por estos arqueólogos negros rusos, porque allí había habido en 1942 una batalla tremenda que involucró al segundo batallón soviético, que era una de las unidades más aguerridas de las tropas de Stalin, a la Wehrmacht y a la División Azul, con un gran número de caídos. Pues lo cierto es que a día de hoy esos arqueólogos negros en sus foros consideran este sitio como tabú. Ya han dejado de ir porque cada uno tiene una historia y cuentan historias desde llamas que flotan en el aire sin que nada se prenda fuego, ruidos de motores, de aviones, de artillería y sobre todo lo que más gritos de batalla, evidentemente, pero lo que más nos afecta a nosotros, gritos de batalla en español, gritos que dicen viva, gritos que dicen adelante en perfecto castellano y que han espantado a estos arqueólogos negros. Hay otra historia curiosísima de un arqueólogo de estas características, quizá un precursor de esa clase de arqueología. Fue un tipo que se llamaba Leon Weeks, un norteamericano. Y en 1950 él decidió pasar un verano en Galípoli, en Turquía, donde tuvo lugar la batalla de Dardanelos en la Primera Guerra Mundial, en 1915. Y este hombre se dedicaba a excavar en busca precisamente de tumbas de soldados de la Primera Guerra Mundial para reconstruir uniformes, coleccionar balas, en fin, justo lo que estaba diciendo Santiago. En una de esas noches, él se queda fuera de su tienda de campaña, porque él iba con medios bastante precarios, fumando, y de repente ve descender por una de las colinas a un tipo que va arrastrando a un burro, y encima del burro un hombre como, en fin, desfallecido o muerto incluso, que parece irse por uno de los senderos de aquellas colinas. Él sale detrás de ese hombre para llamarle la atención. Es de noche, hay luna, pero le llama mucho la atención que, en fin, no lleve candil, no lleve ningún tipo de información. Incluso le da la sensación de que brilla un poco. Pero aquel tipo no hace caso omiso y se pierde. A la noche siguiente, a la misma hora, vuelve a ver la misma escena. Vuelve a intentar acercarse y esta vez ve que es un soldado. Y el que va encima del asno es un soldado que parece moribundo o muerto. Se da cuenta de que aquello no es normal, le parece que es fantasmal porque tienen el aspecto de los soldados que él está tratando de hurgar allí en sus tumbas improvisadas, y la misma visión se repite durante 4 noches consecutivas. La historia de Leon Weeks es curiosísima porque cuando ya abandona sus excavaciones y regresa a los Estados Unidos, buscando en antiguos documentos filatélicos inspirados precisamente en ese enfrentamiento en Dardanelos, descubre un sello australiano que conmemora la gesta de un soldado que se llama John Simpson Kirkpatrick. Este John Simpson Kirkpatrick se hizo famoso porque, utilizando un asno, un burro, se dedicaba a rescatar a compañeros suyos que habían caído heridos en el frente, y salvó la vida de muchos. Se lo consideró un héroe hasta que él mismo también cayó abatido por los disparos y estaba enterrado justo en el lugar donde Leon Weeks excavaba. Quizá
una noche, esta misma noche, quién sabe, algunos grupos de investigación o algunos grupos de programas que se dedican más o menos a temas que nos gustan aquí en Milenio 3, sobre todo en Estados Unidos, estarán encaminando sus objetivos a entornos de batalla y entornos de violencia. Hay algunos enclaves absolutamente célebres que tienen su lado sobrenatural, esa especie de sensación de que la densidad de la muerte, por desgracia, y de la guerra y de la furia y de la violencia y de lo peor quizá del ser humano, se queda en los sitios. Uno de ellos es el campo de batalla de Gettysburg, en Pensilvania. Además, los oyentes que quieran buscarlo, hay innumerables filmaciones, fotografías extrañas donde aparecen soldados en algunas de ellas, figuras que parecen atravesar los bosques donde se libró esa batalla en el año 1863, del 1 al 3 de julio de 1863, una guerra civil en la que mueren 7.000 personas, hay más de 30.000 heridos y por toda la zona montan una especie de hospitales de campaña. Incluso en algunas de las casas cercanas, donde hoy siguen ocurriendo fenómenos paranormales, pues fueron resguardados algunos de esos soldados a los que tuvieron que hacer amputaciones terribles sin anestesia, Iker. Todo quedó, además hay un arroyo cercano, todo quedó lleno de sangre. Ese arroyo dicen que literalmente se tiñó de rojo por la sangre de los soldados allí caídos. Y hay testimonios de personas que aseguran ver a esos soldados como si fueran de nuevo al frente, como si estuvieran yendo de nuevo a la batalla. Pero no solo eso. Hay un historiador, Mark Nesbitt, que se quedó prendado por las historias que contaban sobre todo los vecinos y los visitantes de este lugar de Gettysburg, en Pensilvania. Él ha ido recogiendo innumerables historias de personas que aseguran haberse encontrado con esas figuras fantasmales. Uno de ellos era Ray Hawk. Ray Hawk estaba con un amigo visitando la zona cuando ven una especie de figura vestido de soldado con su arma reglamentaria que se acerca a ellos. Pero no solamente se acerca a ellos, sino que les da una bala. Una bala que posteriormente ellos empiezan a examinar. Cuando van a decirle a ese hombre que estaba delante de ellos que por qué les daba eso, que qué era, ven que se esfuma en el aire. Llevan la bala a la universidad y un especialista les dice que esa bala es de 1863. La data perfectamente porque son el tipo de munición que se utilizó en esa guerra civil. Hay testimonios, Iker, que si quieres escuchamos. El primero de ellos es una noche de investigación como otra cualquiera de un grupo que están con su videocámara y de repente empiezan a ver a través de la cámara como una figura parece andar entre los bosques. Se nota perfectamente el nerviosismo, ni siquiera lo hemos traducido porque son muchas voces que empiezan a chillar, a decir que están viendo algo, que si es un espíritu, si es un soldado. Luego iremos con documentos en los que ya se habla claramente de lo que ven, porque como te decía, hay casas alrededor en las que se han visto a esos soldados que parece que están manejando también pues, algún tipo de munición que parecía guardar allí. There. No, there's a motorcycle. See? I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm saying? What's that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. Where? I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the trees. There's nobody down there no more. Qué flema, qué flema. Sí, somos nosotros, hemos soltado españoles, estamos viendo un fenómeno extraño, hemos soltado 12 tacos y hemos salido corriendo detrás de ese supuesto soldado. Mira, pero vamos, con una tranquilidad que llama la atención, ¿Qué es eso? desde luego. ¿Qué es eso? Decían, ¿verdad? Mira. Bueno, pues hay testimonios en los que ya se dice que han visto a un soldado. Creo que tenemos ya, Noel, el primero de esos cortes donde aseguran que una figura fantasmal se ha quedado en la fotografía que han realizado. Hay un grupo de personas, una mujer hace una fotografía y sale alguien que no debía estar allí. Hice una fotografía hacia la colina y la gente realmente me ha dicho, wow, qué monumento tan magnífico, pero allí no había ningún monumento, estaba en una granja. ¿Dónde estaba ese sitio? ¿Cómo pudo llegar hasta allí?
En la fotografía se puede ver a un soldado. Está de perfil, hay varias personas que deben de estar visitando el lugar y al fondo una figura como nebulosa, pero que se identifica perfectamente con alguien vestido con un uniforme. Hay otra figura, Iker, y todas ellas, repito, pueden consultarlas por internet porque están todas las fotografías y los vídeos. Hay muchísimas de ellas, donde también parece que ven algo extraño, detrás de una ventana. Una de esas casas en la que está un padre y una hija sentados en el sofá y justo detrás alguien se aparece. Una huésped divorciada que viene a menudo estaba haciendo fotografías e hizo una pareja sentada sobre un sillón. Miraron la foto y vieron algo al fondo. Parecía ser dos figuras fuera en la terraza, como si estuvieran mirando dentro. Con una gorra, con un uniforme, se ve perfectamente. Te puedo asegurar, Iker, que las has estado revisando, que incluso se las he mandado a Guillermo para que en posteriores programas, incluso en Cuarto Milenio, podamos analizarlo, porque realmente parece algo extraño, no parece que se trate de un reflejo de algo de la habitación. Algo debe ocurrir en este lugar donde murieron 7.000 personas, donde hubo 30.000 heridos y parece que esa impregnación de lo mal que pasó pues esos días, esa gente, de la gente que murió, pues se ha quedado todavía allí. Uno de los lugares más visitados por la gente que está intentando conseguir algún fenómeno paranormal o captar algún fenómeno paranormal en sus cámaras. Pero aquí con cierta suerte, por lo que parece, ¿no? Que es lo extraordinario. Claro, lo curioso es que esto no se produce en todos los lugares de batalla, ni mucho menos, sino que son unos pocos y... Por desgracia el mundo estaría lleno entonces. Claro, ¿no? Y no sabemos qué física actúa ahí, si es que actúa alguna clase de física, ¿no? Es muy curioso que la mayoría de estos campos de batalla fantasmales en los que, bueno, los soldados difuntos parece que, en fin, que se siguen manifestando, que la mayoría de ellos estén en países anglosajones. A mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. El primero de esos casos, del que hay una constancia, digamos, documental, porque probablemente esto se remonte, la tradición me refiero, a tiempos prehistóricos incluso, el primero de estos casos con constancia documental data de 1643, cuando se publica en el Reino Unido un folleto que se llama Un gran prodigio en el cielo, que hace referencia a algo ocurrido unos meses antes, en concreto el 23 de octubre de 1642, cuando las tropas de Carlos I de Inglaterra se enfrentan contra Robert de Veró, el tercer conde de Essex, en Edgehill, al norte de Oxford, más o menos, para que nos situemos. La batalla acaba en tablas, los dos ejércitos acaban separados, pero unos meses más tarde, y de ahí sale ese folleto, un grupo de viajantes de comercio pasan por ese lugar y se dan cuenta, de madrugada, más o menos a las horas de este programa, y se dan cuenta de que el cielo está como iluminado, como fosforescente, y ven soldados que se enfrentan entre sí. El rey Carlos I recibe información de esa visión y manda a gente que estuvo en esa batalla a desmentir aquello porque le parecía una falacia. Y los hombres del rey que acudieron con esos visitantes de comercio bajo pena de llevarlos a la cárcel por haber levantado falso testimonio, no solamente ven el fenómeno, sino que incluso reconocen a algunos compañeros muertos. José Miguel, tuviste varios sueños y pesadillas y es normal investigando en este lugar apartado de todo y de todos. ¿Y qué imagen se representaba? ¿Alguien ha visto algo relacionado con las cabezas? ¿Has podido recopilar esa información? De manera directa con las cabezas no, con presencias y eso sí. Es decir, es una zona maldita, una zona de infausta memoria. Las personas que están allí, los lugareños, no les gusta especialmente. ¿Tú has llegado a encontrar a la orilla huesos hoy? Sí, en lo que es en la propia zona donde ocurrieron los descabezamientos, las decapitaciones. Pequeños fragmentos de huesos se encuentran por doquier, pero vamos, esto es Vox Populi allí, es decir, fueron realmente los cuerpos diseminados. Las tropas de Walter Raleigh estuvieron no solamente decapitándolos, sino durante 2 días, cuentan las crónicas, que utilizaban los cuerpos como dianas para probar sus armas. Historia de no solo el misterio, sino la terrible sinrazón humana. Allí estuvo José Miguel Gaona. Estamos pendientes, desde luego, de lo que nos ofrezca la grabación casi ininterrumpida. Nos gusta mucho este tipo de pesquisas de un doctor y un científico como José Miguel. Y como has descrito, amigo,
ese monolito. Yo todavía tengo de verdad la carne de gallina, porque has descrito perfectamente ese retrato de la cabeza sin vida. Seguiremos muy atentos a tus investigaciones, amigo. Gracias por traerlas aquí y hacernos vivir a todo el equipo de Milenio 3. Gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches.